Noches, bienvenidos a Odisea. Bueno, la sociedad argentina, la opinión pública en general, está expuesta en estos días y en estas horas a un caudal impresionante de información, de detalles, de historias retorcidas, de personajes no del todo identificados, que surge en esta escena crítica, sobre todo crítica para el gobierno. Entonces, cuando ese caudal de información, esa marea de información se vuelve tan impresionante, lo que conviene hacer es bajar un nivel, la observación, ir a los fenómenos de más largo plazo, que se mueven más lentamente, la ola profunda, que explica después el movimiento de los barquitos en la superficie, que serían estas noticias con lo cual se está inundando, con las cuales se está inundando la vida pública en la Argentina. ¿Cuál es esa corriente de fondo? Bueno, vamos a insistir con algo que mencionamos muy habitualmente. El gran problema de la vida pública argentina de los últimos años, sobre todo desde la pandemia para acá, ha sido la presencia nuevamente, la irrupción de una gran crisis de representación, de desencuentro entre la sociedad y sus líderes, sobre todo sus líderes políticos. Esa crisis de representación tuvo una manifestación dramática, la más expresiva de todas, en agosto de 2023, hace 2 años, cuando se produjeron las primarias. En el 2023 estamos hablando del proceso de elección presidencial. En ese momento, en agosto del 2023, ocurrió algo muy inusual, y es que un 30% del electorado decidió caminar hacia lo desconocido, votar a Javier Milei, que era una enorme incógnita. Esa apuesta a Milei, que carecía en ese momento de equipo, carecía de inserción institucional, cero arraigo territorial en intendencias, provincias, etc. Muy pocos diputados, ningún senador. Ese panorama es el que inspiraba la confianza en Milei por repudio a todo lo demás, por repudio al resto de la dirigencia política, a lo que Milei denunciaba como la casta, como una casta, subrayo ahora esta palabra, corrupta. La misión política de Milei, desde este punto de vista, es obedecer al mandato que le dio aquel electorado. Después se sumó otro tramo de los electores, de los votantes, 26% más, que configuraron aquel 56% que le permitió ganar la elección contra Massa. Pero es probable que ese 26% que se le sumó a Milei en la segunda vuelta, muchos de ellos, más que adherir a Milei, tuvieran el espíritu de repudiar la experiencia que había encabezado hasta ese momento Alberto Fernández con Massa. Entonces, importa ese 30% que en realidad le está diciendo a Milei: usted tiene que regenerar la política. Esperamos que usted nos reconcilie con nuestros representantes. Esperamos que usted introduzca de algún modo una ruptura con rasgos muy desagradables, muy despreciables de la vida pública, entre los cuales está la corrupción que usted denuncia en la casta. Esta es la misión política de Milei. La misión económica es estabilizar la economía evitando una recesión, tratando de no caer en el enorme problema que tuvo Menem, en el enorme problema que tuvo Macri, que fueron 2 aproximaciones a la economía de mercado y a la estabilización de la economía que terminaron en un problema productivo. Esto es lo económico. En lo político, Milei lo que debe hacer, lo que está llamado a hacer, aquello por lo cual se lo va a medir, es qué nivel de reconciliación, en qué medida logra que la sociedad vuelva a estar conforme con la dirigencia.
En este marco, la presunción, la sola presunción, aunque todavía no haya pruebas contundentes, esas las va a aportar la justicia. La presunción de que en el gobierno de Milei y en el corazón del gobierno de Milei se menciona a su hermana Karina y a quien es la mano derecha de su hermana Karina, Eduardo Lule Menem, y un poco más allá el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que ese núcleo esté salpicado por versiones bastante verosímiles de corrupción, de un sistema de coimas ligado a la compra de logística y de productos destinados a atender la salud de los discapacitados, pega en el corazón del problema, pega en el corazón de la misión que debe cumplir Milei, o, dicho de otro modo, pega en el corazón del mandato que se le dio en esas elecciones del 2023. Y pone en tela de juicio una de las grandes banderas por las cuales él llegó al poder, que es la regeneración de la política frente a esa casta corrupta. Este es uno de los problemas que uno identifica cuando mira el panorama oficialista hoy y ve que está atravesando por una crisis. No es el único problema. También apareció, antes de que estalle el escándalo de los audios, de estas grabaciones clandestinas, de la voz de quien fue hasta hace una semana el director de la administración destinada a la discapacidad. No, antes de que estalle ese escándalo, hubo una crisis parlamentaria. El gobierno que viene gobernando con un tercio del Congreso, es decir, es un gobierno a la defensiva que debe evitar que la política se la maneje la oposición formando 2/3 para insistir o para derribar los vetos del presidente, tuvo enormes dificultades para convalidar su política en relación con los discapacitados. De hecho, vetó una ley del Congreso y el Congreso insistió y la impuso, y estuvo al borde de perder también en la pelea por el gasto jubilatorio, que es una pelea extraordinariamente delicada porque en el corazón del déficit fiscal está el déficit previsional. Entonces, frente a estas dificultades que hablan de un gobierno que empieza a estar corroído en su credibilidad frente a un discurso principal de su campaña, como es la regeneración de la política frente a los problemas de corrupción y frente a los problemas operativos de control del Parlamento, aparece la gran pregunta, que es la pregunta que se debe resolver a partir de las elecciones. Y es la pregunta que con ojos muy materialistas, muy utilitarios, se formulan los inversores, para decirlo con una palabra convencional, el mercado. Hay un líder, que es Milei. ¿Habrá un oficialismo? Es decir, ¿habrá un conjunto político más o menos vertebrado, organizado, con capacidad de llevar adelante reformas? Esa capacidad para llevar adelante reformas depende estrictamente de una variable principal, la relación con el Congreso. Esto que vemos ahora está lejos de ese objetivo. Pero sin que el gobierno alcance ese objetivo de constituir un oficialismo, con un líder solo no alcanza, y es probable que si no constituye un oficialismo, ese líder empieza a perder credibilidad, va a ser muy difícil alcanzar las metas económicas y administrativas que el gobierno se propone para la segunda mitad de su mandato. El gobierno está paralizado frente a este escándalo de los audios y consiguió a un juez, el juez Alejandro Maraniello, que es de un fuero extraño para esto que hizo hoy. Es un juez del Fuero Civil y Comercial Federal, no es un juez del elenco habitual que está vinculado a la política, que son los jueces penales federales, Comodoro Pi. Le concedió una medida cautelar a Karina Milei, el juez Maraniello. Karina Milei fue
a la justicia pidiendo que se prohíba la divulgación de los audios que provendrían de intervenciones ilegales o de grabaciones ilegales en la Casa de Gobierno. Acá hay varios detalles. Un detalle significativo es que el escrito de Karina Milei no menciona cuál es, o el escrito de Maraniello cuando concede la medida cautelar, no menciona quién es el abogado que patrocina a la secretaria general de la presidencia, es decir, a la hermana del presidente. Y aparentemente no lo menciona porque sería, esta es la versión que surge de tribunales, Santiago Viola, un abogado muy controvertido, apoderado de la Libertad Avanza, que fue designado en su momento por el juez ya jubilado Rodolfo Canicova Corral en la obra social de los Marítimos, donde este abogado, Santiago Viola, que sería el patrocinante de Karina Milei en esta causa, o en este reclamo para que no se conozcan los audios, en esa obra social habría entrado en tratativas con droguerías como la Suizo-Argentina, o tal vez la misma Suizo-Argentina. Por eso existe la presunción de que en cualquier momento puede aparecer el nombre de Santiago Viola promoviendo contratos en el interior del país, sobre todo en delegaciones del PAMI, con esta droguería. Hablamos el lunes pasado de Santiago Viola, ¿por qué? Porque en su momento fue procesado y después desprocesado por haber armado una patraña en contra del juez federal Casanelo, el juez Sebastián Casanelo, a quien le habían inventado que cuando estaba investigando a Báez, al mismo tiempo se reunió con Lázaro Báez y Cristina Kirchner en la Casa de Gobierno, en la Quinta de Olivos, perdón, para quitarle la causa. Y eventualmente que esa causa termine en manos de Servini y de Cubría. ¿Por qué esto hoy es delicado? Tal vez por eso no aparece el nombre de Viola en el escrito del juez Maraniello. Porque hoy el que está investigando si hubo o no coimas, según se deduce de esos audios donde aparece la voz de Diego Españuolo, el director de discapacidad, es el juez Casanelo. Es decir, sería una imprudencia que la hermana del presidente se haga representar por un abogado que entró tan en conflicto con Casanelo, tanto que Casanelo lo denunció en la justicia federal. Más allá de que Casanelo es un juez muy correcto, que seguramente se inhibiría de mezclar sus sentimientos personales con lo que tiene que decidir como juez en la causa de los audios. ¿De qué se trata lo que pide Karina Milei en la justicia? Y que el juez civil y comercial federal Maraniello le concede censura previa en nombre de la seguridad del Estado y de la intimidad de las personas. El planteo de los abogados de Karina Milei es: quiero que se impide, que el ENACOM impida la divulgación de los audios que puedan aparecer tomados en la Casa de Gobierno el 29 de agosto, porque en esos audios podría haber contenido que afecta a la seguridad del Estado. La cuestión de la censura previa es una vieja cuestión que toca el corazón de las garantías constitucionales. De todo lo que se escribió sobre censura previa, sobre la vocación de inhibir al periodismo o a quien sea para publicar algo, en nombre en este caso de la seguridad del Estado, probablemente lo más interesante, lo más contundente, haya sido un fallo de la Corte norteamericana del año 1971, en una causa que se llama New York Times contra los Estados Unidos. ¿De qué se trataba? Se trataba de que el New York Times comenzó a publicar lo que se conoció como los papeles del Pentágono, una cantidad de documentación del Pentágono, de la defensa de los Estados Unidos, del sistema militar de Estados Unidos, que demostraba todo lo que había mentido el poder de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. 1971. El gobierno de Nixon va a la justicia
y dice, esto viola la seguridad nacional, viola la seguridad del pueblo americano. Queremos que se deje de publicar, queremos censura previa. El fallo fue contra esa pretensión, 6 jueces contra 3 dijeron que el New York Times siga publicando lo que está publicando. Y dentro de esa posición de esos 6 jueces hay una que es la más ejemplar del juez Hugo Black, que sostiene, es este juez, sostiene lo siguiente: nada, escuchen qué interesante la idea, nada puede afectar más la seguridad de la sociedad norteamericana que una limitación en lo que se publica, que una limitación a la libertad de prensa. No hay ningún argumento en favor de la seguridad, ningún argumento a favor de la seguridad del Estado, de la sociedad, que pueda ser superior a la seguridad que ofrece a una sociedad la libertad de expresión. Más allá de lo que viola este concepto, la medida del juez Maraniello, aparece una cantidad de aspectos insólitos en el pronunciamiento de él. Primero, cualquiera sabe que hoy arma un perfil de X o de cualquier red social en un locutorio sin que nadie identifique quién lo armó y puede emitir desde ahí lo que sea sin que nadie pueda ejercer esa censura previa que pretende Karina Milei y que el juez Maraniello le concedió. El juez en su escrito, es evidente que no conoce la materia, es un juez civil y comercial federal, habla de una ley de servicios de Internet que no existe. Se refiere en realidad a la ley argentina digital, así se llama, es la ley 27078, que es la que regula el mundo de las redes y las capacidades que tiene el ENACOM sobre ese mundo. Impide, esto es lo insólito, la medida que concede Maraniello impide divulgar los audios del 29 de agosto grabados ilegalmente en la Casa de Gobierno. Si hubo audios grabados ilegalmente el 28 de agosto, o el 30 de agosto, o el 31 de agosto en la Casa de Gobierno, se pueden publicar aparentemente sin ningún tipo de problema. O si hubo audios el 29 de agosto tomados ilegalmente de conversaciones de la señora Karina Milei fuera de la Casa de Gobierno, tampoco este fallo los alcanza. Bastante disparatado. No es la primera vez que aparece este problema en la Argentina. En los años 90, alrededor de algunas medidas escandalosas tomadas con bastante complicidad respecto del gobierno de Menem, en un escándalo que afectaba mucho al gobierno de Menem, que era el escándalo de Monser Alcázar, la jueza Servini de Cubría pretendió también que en el programa de Tato Bores, donde ella se enteró, se la iba a mencionar sarcásticamente esa noche, un domingo a la noche, logró una medida cautelar para que Tato Bores no pueda nombrarla. Y Tato Bores se dio maña para nombrarla sin dar su nombre, como podría suceder ahora con Karina Milei. Cualquiera podría decir, voy a pasar un audio de una señora Karina, sin decir Karina Milei, y zafaría de las prescripciones del juez Maraniello. Fue un escándalo aquello y dio lugar a una escena muy divertida o simpática, que es que se llenó el estudio de Tato Bores de actores, figuras del espectáculo, celebridades de la época, que se burlaron de la jueza Servini de Cubría, llamándole a la jueza Buruburubudía. Fíjense. Esto no quiere decir
ni de lejos, una convalidación a que un medio de comunicación deba divulgar grabaciones realizadas de manera clandestina. Pero eso depende de la ética de cada medio. No implica que tenga que haber una censura previa. En todo caso, después el afectado podrá hacerle un juicio al medio. Ahora vamos a hablar de otras dimensiones de este problema. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que muy probablemente, si esta medida del juez Maraniello es apelada por alguien, por ejemplo, que pueda ser apelada por el dueño de Carnaval, que es la plataforma de streaming a través de la cual se divulgaron esos audios, o es apelada por el mismo periodista Mauro Federico, que es el que divulgó los audios, y esta apelación desata una controversia entre el gobierno y quienes apelan y termina en la Corte, lo más probable, yo diría 100% de probabilidad, es que la Corte destruya los argumentos del juez que hoy le concedió la cautelar a Karina Milei. Es decir, le darían a la Corte, a esta Corte presidida por Horacio Rosati, la enorme oportunidad de pronunciarse muy contundentemente a favor de la libertad de expresión. Hay una frase de Federico Sturzenegger que podría ser resignificada en este contexto. Él se refería a las cautelares y las apelaciones judiciales que hacen los afectados por sus medidas antirregulatorias, por su intento o su política muy saludable de desregulación del Estado. Sturzenegger dijo: la justicia es el último refugio de la casta. Algo de eso parece existir en esto que pasó hoy en el juzgado de Maraniello. ¿Por qué se prestó a esto el juez? Imposible saberlo porque sería evaluar subjetividades, intenciones personales. No podemos entrar en ese terreno. Pero, si uno quiere sospechar, debe saber que el 19 de agosto, hace muy pocos días, desde el Consejo de la Magistratura le enviaron un escrito a Maraniello, a Alejandro Maraniello, para que produzca un descargo por acusaciones muy severas que hay contra él en el Consejo de la Magistratura por abuso de poder, acoso laboral, acoso sexual y malversación de fondos públicos o manejos indebidos de recursos del Estado. Es decir, es un juez que está muy debilitado. ¿Puede haber habido algún tipo de presión del gobierno sobre Maraniello para que conceda esta medida tan disparatada? En un momento en que el gobierno también está debilitado o acosado o atemorizado por toda esta información que circula. Es una pregunta. La ministra Patricia Bullrich también fue en el mismo sentido, denunció algo inquietante. Dijo: el gobierno está indefenso, la Casa de Gobierno, la Casa Rosada está indefensa por estas operaciones de inteligencia. Bueno, si el gobierno, la ministra de Seguridad, que tiene un aparato espectacular para evitar este tipo de problemas, entre otras cosas, direcciones de contrainteligencia por parte de la CIDE, del propio Ministerio de Seguridad, de las fuerzas de seguridad que administra Bullrich, nos dice que ellos están indefensos, ¿qué le queda al ciudadano común? ¿O qué le queda a los desamparados de, por mencionar el lugar, de González Catán, donde la vida, como hemos visto este fin de semana con la chica que fue asesinada mientras trabajaba en Uber, la vida no vale nada? ¿Puede seguir saliendo información inconveniente respecto de operaciones comerciales que se realizaron dentro del gobierno? Hay quienes dicen no, que en términos futbolísticos se comieron un amague, que era innecesaria esta prevención de Karina Milei, aparentemente. Es evidente que esto daña mucho, porque el hecho es indignante, produce indignación.
es hacer negocios indebidos presuntamente, veremos qué dice la justicia, cobrar coimas con el dinero destinado a gente con discapacidad. Toca el centro del poder, como ya dijimos, toca a alguien que no tiene fusible, Karina Milei, Lule Menem en su mano derecha, Martín Menem. Y hay la sospecha de que algo raro pasaba en el área de discapacidad. Porque miren esta carta. Esta carta es una carta de hace muy poco, el martes 8 de julio de 2025. La firma Cecilia Lochisano. ¿Quién es? Es la viceministra de Salud de este gobierno. La segunda de Mario Lugones. ¿A quién se dirige? A Diego Spagnuolo, el director de la Dirección de Discapacidad. El tema medicamentos del programa Incluir Salud, que es el programa más importante de compra de medicamentos de esa dirección. ¿Qué le pide? Le pide información, que dé los precios que pagó en las contrataciones. Y esto es algo, y que informe qué medicamentos compró. El Vademécum un actualizado de las compras, de aquello que contrata esa dirección. Esto lo pidió Lochisano también a muchos hospitales públicos. ¿Qué quiere decir? Siempre en relación con las compras de discapacidad, que son compras de medicamentos y grandes contratos de logística, de distribución de medicamentos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el área de discapacidad estaba por fuera del control de las compras que realiza el Ministerio de Salud. Si las autoridades del Ministerio de Salud podrían esgrimir esta carta o esta nota diciendo nosotros tanto no tenemos nada que ver que le pedíamos a Spagnuolo informanos qué estás haciendo. ¿Y por qué no lo sabían? Porque por alguna razón misteriosa que alimenta las fantasías de que había alguna operación opaca, todo lo que tenía que ver con discapacidad pasaba por fuera del sistema de compras y sobre todo de exhibición en Internet, de exhibición digital de los contratos, licitaciones, precios, etc. Se la tiene que pedir por escrito y nunca aparentemente contestó Spagnuolo o nunca obedeció lo que le estaban pidiendo. Bueno, esto genera mucho malestar dentro del gobierno por funcionarios enfrentados. De hecho, Lule Menem se queja de que Manuel Adorni, el vocero, no lo defienda. A sus amigos íntimos les dice cosas que no puede decir en público. Estoy hablando de la mano derecha de Karina Milei. Dice, mi principal enemigo, el mago del Kremlin, Santiago Caputo, maneja la CIDE, maneja la justicia y maneja la relación con la prensa. ¿Cómo me voy a defender sin ninguno de esos tres instrumentos? Que probablemente, debe pensar Lule Menem, los aplica Caputo en contra mío. Una interna feroz dentro del gobierno. Con un dato sobre el cual nosotros aquí en este programa insistimos con mucha tenacidad. El descontrol de todo lo que tiene que ver con espionaje en la Argentina. Porque la propia secretaria general de la Presidencia se queja y la ministra de Seguridad le da la razón de que aparentemente es todo un descontrol en materia de espionaje. Y acá hay alguien que tendría que decir una palabra. ¿Quién? Martín Lustó. ¿Qué tiene que ver Lustó con todo esto? Es nada menos que el presidente de la comisión bicameral que debe controlar a los organismos de inteligencia. De hecho, la diputada Marcela Pagano, en la última reunión de la Cámara de Diputados la semana pasada, dijo abiertamente, y nadie le hizo una pregunta, que todo esto está pasando por lo que quieren sacar a Santiago Caputo de la CIDE. A ver, ¿en qué papel está escrito que Santiago Caputo maneja la CIDE? Ah, todos lo sabemos, pero es algo por fuera de la institucionalidad. Que yo sepa, o que sepamos todos, Santiago Caputo es un señor, un consultor de opinión pública que tiene un contrato de locación de servicios con la Secretaría General de la Presidencia que controla Karina Milei y nada más, ni siquiera es funcionario. Pero la diputada Pagano dijo en el Congreso, todo el mundo la escuchó, que maneja la CIDE y que acá lo quieren desplazar de la CIDE. Y no aparece ni siquiera la bicameral del Congreso para preguntarle qué está diciendo, ni ninguno de los otros diputados le dijo, a ver, ¿por qué estás explicando esto?
¿Desde cuándo un particular que tiene un contrato con el Estado maneja los servicios de inteligencia? Entonces, cuando Karina Milei está atemorizada, cuando Lule Menem está atemorizado, ¿se refieren a Caputo? A quien ellos mismos le dieron el poder de manejarla así desde su casa, aparentemente desde su casa. Pagano, dicho sea de paso, es la esposa de uno de los sospechados de haber hecho las grabaciones y eventualmente filtrado los audios, que es el abogado Franco Bindi. Como todos sabemos, Pagano tiene un conflicto, este es un dato a tener en cuenta para los que siguen la política parlamentaria, tiene un enfrentamiento abierto que se vio la semana pasada, y no es el primero, con la diputada Lilia Lemoine. El presidente tuvo 2 intervenciones públicas en la ciudad de Buenos Aires la semana pasada. Una fue en el Council of the Americas, la segunda fue en el CICIP, que preside Bettina Bulgeroni. En ambos casos, la diputada Lemoine apareció cuando el presidente estaba terminando su discurso y se fue con él en el auto presidencial. Daría la impresión de que hoy la imagen que se forma el presidente de la vida parlamentaria viene nutrida principalmente por lo que le dice la diputada Lemoine, que está tan enfrentada con Pagano. Es un dato a tener muy en cuenta. Hay otro dato interesante. La plataforma desde donde se divulgaron estos audios, la autoría de los audios, los abogados de Spagnolo dicen que presumiblemente fue Fernando Cerimedo, que es un operador de redes que estuvo muy ligado a Milei y después peleado con el gobierno, con toda una historia muy larga, sobre todo en Brasil, donde tuvo causas judiciales. Dentro del propio gobierno se lo mira a Franco Bindi. Hoy Patricia Bullrich habló de una operación venezolano-rusa, aparentemente por las vinculaciones de Franco Bindi con los venezolanos, sobre todo con PDVSA. Pero la plataforma desde donde se divulgaron los audios es Carnaval. Y Carnaval se dice, él dice que no, ahora vamos a ver, es de un personaje al que nos referimos varias veces aquí que se llama Pablo Tobillino. Es la mano derecha de Chiqui Tapia en la AFA, en el manejo de los fondos de la AFA. Está íntimamente ligado a Sergio Massa. Y pertenece al círculo más estrecho del gobernador Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero, que tiene contratado, o por lo menos tuvo contratado a Franco Bindi, al esposo de Marcela Pagano, como abogado de la provincia de Santiago del Estero. ¿Qué hay entonces detrás de esto? Si es verdad que Tobillino tuvo algo que ver con la plataforma Carnaval, que él dice no es mía. Hay un conflicto por la intención del gobierno de convertir a los clubes en sociedades anónimas. Hay una venganza por la medida de Sturzenegger de haber subido, con un daño muy grande para muchos clubes, la alícuota del pago de aportes jubilatorios por parte de las entidades deportivas, algunas de las cuales parece que tuvieron un perjuicio enorme, porque se les quitó esa prerrogativa. Tobillino hoy emitió, que es muy agresivo en las redes, emitió un tuit largo contestándole a Manuel Adorni. Dice, gracias Manuel por confirmar que los audios fueron grabados por Karina Milei en la Casa Rosada, porque dice los supuestos audios de Karina Milei. Adorni, bueno, ya tuvo una experiencia triste con el tema del avión y las valijas, etcétera. Está un poco fuera de foco. Debe estar Adorni deseando que mañana mismo se conforme la nueva legislatura porteña para huir de la Casa de Gobierno, no tener que dar más explicaciones, no tener que poner la cara por otros y convertirse en legislador porteño. No soy dueño de Carnaval, dice Tobillino, porque se lo está señalando a él, ni tengo ningún audio. Pero ahora que veo la reacción del gobierno, realmente quiero escucharlos. Si pidieron una cautelar para que no se difundan, segundo, deben ser más graves que promocionar criptomonedas, Libra, o robarle a personas con discapacidad. Y después habla de Bullrich. Tobillino, como todos sabemos, tuvo
palabras muy desagradables respecto del jefe de gabinete hace un mes. Lo comentamos acá, justamente el día que vino el jefe de gabinete, Guillermo Francos, le deseó un final digno y pronto, feo. Esto se proyecta sobre la política. ¿Por qué? Y porque el que mira al gobierno y dice, este grupo humano es el que debe resolver los problemas de la economía, que está afectada por el deseo del gobierno de llegar a las elecciones sin que se mueva el dólar y por lo tanto con una política de tasa de interés altísima que amenaza con enfriar y achicar la economía argentina. Mañana en Córdoba el presidente de la UIA, Martín Rapalini, seguramente va a hablar de esto. Cuando los que deciden en materia económica miran, este es el grupo humano que tiene que resolver estos problemas, dice, ¿y los podrá resolver? Si en el mismo gobierno ven que la crisis política puede pegar en la política económica. Se ven otras decisiones también bastante equivocadas. Por ejemplo, hoy vamos a hablar, Daniel Vilota va a poner la lupa sobre las elecciones de ayer en Corrientes. Me voy a limitar a decir esto. El candidato de la Libertad Avanza salió cuarto, no llegó al 10%, Lisandro Almirón. Hay que decir en homenaje al mago del Kremlin, a Santiago Caputo, que él venía diciendo, no vayamos con un candidato propio, vamos a salir cuartos. Esto yo se lo escuché a gente de Caputo hace un mes, no ahora. ¿Por qué conviene no ir? ¿Por qué no conviene tener un candidato propio? Porque lo ofendemos de gusto al gobernador Valdés, que nos puede ayudar en el Congreso. Valdés, Gustavo Valdés, cuyo hermano ganó por casi 52% de los votos ayer en la elección correntina, quería ayudar al gobierno, como su amigo Leandro Esdero de Chaco, o como el gobernador Cornejo de Mendoza, o como Rogelio Frigerio de Entre Ríos. Son gobernadores con vocación, inclusive por exigencia de sus propios electorados, de apoyar al gobierno en el Congreso. Esta política electoral los ofende. ¿Qué hizo Valdés después de ganar? Se sumó al club de gobernadores independientes que le va a hacer la vida bastante complicada al gobierno en el Congreso a partir de diciembre. Quiere decir que, ¿y quiénes tomaron esta decisión? Lule Menem y Karina Milei. Quiere decir que hay un núcleo del gobierno que opera erróneamente y esto perjudica lo primero que debería estar controlando y el gobierno, que es su capacidad parlamentaria para producir las reformas que el mismo gobierno dice que quiere producir a partir de las elecciones de octubre. ¿Esto quiere decir que el gobierno se va a dañar electoralmente? No necesariamente. Lo vimos en los 90. Menem se cansó de recibir denuncias de escándalos en el primer mandato y ganó con más votos que en la primera elección el 14 de mayo del 95. Eso sí, una vez que se supo que había pérdida de empleos, un mes después de las elecciones, el clima se dio vuelta. Y los temas de corrupción del primer mandato empezaron a adquirir vigencia. Y la gente dijo hay que investigarlo. ¿Por qué? Porque hay una especie de contraprestación o de pacto desagradable entre la sociedad y los gobiernos, por los cuales si me das prestaciones agradables, no necesariamente buenas, yo miro para otro lado en los temas de corrupción. Pero cuando me empieza a apretar el zapato, me pongo más severo. Por eso es tan importante el problema de la tasa de interés, el problema recesivo, el problema de la eventual destrucción de tejido productivo y de empleo en este contexto moral. ¿Qué nos dicen las encuestas? Vamos a mirar esta encuesta de Hugo Aime y con esto vamos a cerrar esta radiografía de la crisis. Hugo Aime, que suele ser bastante certero como encuestador, como sociólogo, está mirando la aprobación y desaprobación de la gestión de Milei. ¿Y qué ve? Esta encuesta es importante porque se realizó este fin de semana, es posterior a las eventuales coimas de la Agencia de Discapacidad. Agosto. Aprueba 38%, desaprueba 58%. Sube 2 puntos la desaprobación y baja 3 puntos la imagen del presidente. Cuidado,
Si uno iba a la Casa Rosada y mira a los que están mirando encuestas, habla con ellos, dentro de la Casa Rosada dice, perdimos más que estos puntos, que son 3. Perdimos entre el descontrol del Congreso y las denuncias de coimas entre 5 y 8 puntos de imagen positiva del presidente Milei. ¿Eso después se traslada a las elecciones? No, porque las elecciones dependen de cuál es la oferta, quiénes son los candidatos. Si no me gusta el candidato opositor, seguiré votando a Milei aunque decaiga su imagen. Sigamos mirando para tener una pauta de qué significa este número de Milei, el 38% de adhesión, de consenso, que es el que tiene Milei en agosto del 25, es decir, en agosto de 2 años de gobierno, el agosto previo a las elecciones de medio término. Alberto, en la misma situación, en agosto del 21 tenía 35. Pero Macri tenía 43 de consenso. Acá hay un ruido. Milei está 5 puntos por debajo de Macri. Cristina Kirchner en la segunda presidencia estaba en 39, estaba 1 punto por encima de Milei, y 31 en la primera, para las elecciones de agosto que las perdió con De Narváez. Esto obliga a mirar de nuevo los pronósticos electorales. No necesariamente, las mismas encuestas dicen que la gente sigue creyendo más en votar a los candidatos de Milei que menos. Ahora, claro, hay una dinámica, y esta es una pregunta importante. ¿Qué es? El desilusionado de Milei no se va al kirchnerismo. El que votó a Milei en las primarias, en la primera vuelta o en la segunda, sigue creyendo que la opción kirchnerista o pero kirchnerista es inaceptable. Se queda con Milei, salvo que aparezca una opción no kirchnerista que le resulte simpática. Entonces ahí sí el gobierno va a estar en un problema, porque en la oferta, en el menú de ese restaurante que son las elecciones, aparecería un plato al que puedo migrar si no quiero estar con la comida que me está ofreciendo el gobierno ahora. Ahí es donde hay que mirar la candidatura de Florencio Randazzo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. O, vamos a hablar hoy con ella, la candidatura de María Eugenia Talerico. Una versión, digamos, liberal no peronista, una versión peronista no kirchnerista. En el menú están estas opciones. Si estas opciones adquieren más nitidez, el desencanto con Milei va a tener sí un efecto electoral. Y esta es una pregunta que hay que hacerse de aquí a las elecciones del 26 de octubre. Vamos a hablar hoy con Pancho Olivera. Ya dije, vamos a hablar con María Eugenia Talerico, que fundó una fuerza política nueva que se llama Potencia Buenos Aires. Va a ser interesante porque se presenta en la provincia de Buenos Aires. Es como una especie de aventura muy audaz, porque la provincia de Buenos Aires parece inmanejable desde el punto de vista administrativo, político y también territorial. Le vamos a preguntar cómo es esa campaña. Va a ser muy interesante lo que nos cuente la doctora Talerico sobre esta navegación que ha emprendido. Pancho Olivera nos va a decir qué hay, escuche qué pregunta, en los celulares y en los emails que tiene el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello en la causa de las grabaciones, los audios de Españuolo. Ya decimos que son de Españuolo porque él mismo lo admite. Daniel Vilota, ya anticipé, la elección en Corrientes. Me interesan mucho estos dos temas. Uno porque pega en el corazón de lo que está pasando, el otro porque nos lleva a otro mundo. El que pega en el corazón es el tema que nos va a traer a la mesa Ana Iparraguirre. ¿Por qué motivo los liderazgos son más efímeros? ¿Por qué duran cada vez menos? Yo formularía la pregunta así también. ¿Por qué es tan fácil, por qué es tan rápido que puede surgir un líder, Milei? ¿Por qué se puede deteriorar tan rápidamente? Esta pregunta yo se la dejé planteada el lunes anterior a Ana y esta noche nos va a desarrollar esta pregunta que es central para lo que está pasando en la Argentina.
Y Camila Perochena nos lleva a un tema insólito, apasionante, de serie de televisión o de cine. Mirando avisos de una inmobiliaria aparece un cuadro en Mar del Plata robado por los nazis. ¿Qué es esa historia? ¿De qué se trata? La descubrió un periodista holandés y ahora nos la va a contar Camila Perochena, pero nos va a contar mirando el espejo de la historia. ¿Por qué la obsesión de los nazis por las artes plásticas? Y quédese al whisky, porque Carola Gil nos devuelve a la gran literatura. Los poemas que el fiscal Picardi y el juez Casanelo encontraron en el celular de Eduardo Kovalivker, el fundador de la droguería suizo-argentina, droguero y poeta. Empezamos Odisea, acá tiene las redes si nos quiere seguir. En X, en Instagram y en TikTok. Vamos a hablar con María Eugenia Talerico.